Desde Newton, la humanidad se ha dado cuenta que las leyes de la física siempre se expresan en el lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Por supuesto, este idioma también habla mucho más allá de los límites de la física, y poder hablarlo agrega un nuevo color a la forma en el que ves el mundo que te rodea. En los próximos videos quiero hacer una especie de recorrido por este tema. El objetivo es brindar una visión general de lo que se trata esta pieza matemática y al mismo tiempo profundizar en los detalles de ejemplos específicos a medida que aparecen. Asumiré que ya viste mis otros videos y conoces los conceptos básicos de cálculo como qué son las derivadas e integrales, y en videos más avanzados usaremos un poco de álgebra lineal básica, pero nada más que eso. Las ecuaciones diferenciales surgen siempre que es más fácil describir el cambio que las cantidades absolutas. Por ejemplo, es más fácil decir por qué el tamaño de población aumenta o reduce que describir por qué tienen los valores particulares que tienen en algún momento. O, por ejemplo, puede ser más fácil describir por qué está cambiando su amor por alguien que explicar el por qué está enamorado. En física, específicamente en mecánica newtoniana, el movimiento a menudo se describe en términos de fuerza, y la fuerza determina la aceleración, que es una afirmación sobre el cambio. Estas ecuaciones vienen en dos tipos diferentes: ecuaciones diferenciales ordinarias, o EDO para los compas, que involucran funciones con una sola entrada, que suele ser el tiempo, y ecuaciones diferenciales parciales, o PDE, que tratan con funciones que tienen múltiples entradas. Estas últimas, las ecuaciones diferenciales parciales, son algo que veremos más adelante en los próximos videos. Es común pensar que implican todo un continuo de valores que cambian con el tiempo, como la temperatura en cada punto del espacio del cuerpo sólido o la velocidad de un fluido en cada punto del espacio. Las ecuaciones diferenciales ordinarias, en la que nos centraremos por ahora, implican solo un conjunto finito de valores que cambian con el tiempo, y no tiene por qué ser el tiempo su única variable independiente, podría ser otra cosa, pero las cosas que cambian con el tiempo es el ejemplo más común de ecuaciones diferenciales. La física nos ofrece un campo de juego con ejemplos sencillos para empezar, y no faltan complejidades y matices a medida que profundizamos. Para empezar a calentar, consideremos la trayectoria de algo que lanzas al aire. La fuerza de gravedad cerca de la superficie de la Tierra hace que las cosas aceleran hacia abajo 9.8 metros por segundo cada segundo. Ahora, analicemos lo que realmente nos dice esto. Significa que si miras ese objeto libre de otras fuerzas y registras su velocidad cada segundo, estos vectores de velocidad acumularían un componente descendente adicional de 9.8 metros sobre segundo cada segundo. A esta constante le llamaremos gravedad. Aunque relativamente simple, esto es suficiente para darnos un ejemplo de una ecuación diferencial. Ahora, concentrémonos en la coordenada y en función del tiempo, es decir, su derivada de la componente vertical de la velocidad, cuya derivada a su vez da la componente vertical de la aceleración. Para que sea más compacto, vamos a escribir la primera derivada como punto y la segunda derivada como doble punto. Nuestra ecuación dice que y doble punto es igual a g negativo, una constante simple. Este es un problema que podemos resolver integrando, lo que esencialmente consiste en resolver la cuestión al revés. Primero, para encontrar la velocidad hay que preguntar qué función tiene g negativo como derivada. Bueno, ese g negativo multiplicado por t, o más específicamente gt negativo más la velocidad inicial. Observa que hay muchas funciones con esta derivada en particular, por lo que tiene un grado adicional de libertad que está determinado por una condición inicial. Ahora bien, ¿qué función tiene esto como derivada? Resulta ser menos un medio de g por t al cuadrado más esa velocidad inicial multiplicada por t, y nuevamente somos libres de agregar una constante adicional sin cambiar la derivada. Y esa constante está determinada por cualquiera que sea la posición inicial. Y ahí lo tienes, acabamos de resolver una ecuación diferencial, descubriendo qué es una función basándonos en información sobre su tasa de cambio. Las cosas se vuelven más interesantes cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo dependen de dónde se encuentra ese cuerpo. Por ejemplo, al estudiar el movimiento de planetas, estrellas y lunas, la gravedad ya no puede considerarse como una constante. Dado dos cuerpos, el polo de uno de ellos está en la dirección del otro con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de ellos. Como siempre, la tasa de cambio de posición es la velocidad, pero ahora la tasa de cambio de velocidad, la aceleración, es alguna función de la posición, por lo que tenemos esta danza entre dos variables que interactúan mutuamente, que recuerda la danza de dos cuerpos en movimiento que ellos describen.
Esto refleja el hecho de que a menudo en las ecuaciones diferenciales, los acertijos que enfrentan implican encontrar una función cuya derivada o derivadas de orden superior se definen en términos de la misma función. En física, es más común trabajar con ecuaciones diferenciales de segundo orden, lo que significa que la derivada más alta que encontrarás en esta expresión es una derivada de segundo orden. Las ecuaciones diferenciales de orden superior serían aquellas que involucran terceras derivadas, cuartas derivadas y así sucesivamente, acertijos con pistas más complejas. La sensación que se tiene al meditar realmente sobre una de estas ecuaciones es la de resolver un rompecabezas infinito y continuo. En cierto sentido, hay que encontrar infinitos números, uno para cada punto en el tiempo t, pero están restringidos por una forma muy específica en la que estos valores se entrelazan con su propia tasa de cambio y la tasa de cambio de esa tasa de cambio. Para tener una idea de cómo puede ser estudiarlos, quiero que te tomes un tiempo para profundizar en un ejemplo engañosamente simple. Un péndulo. ¿Cómo cambia este ángulo θ que forma con la vertical en función del tiempo? Esto generalmente se da como ejemplo en las clases de introducción a la física del movimiento armónico, lo que significa que oscila como una onda sinusoidal, más específicamente 1 con un periodo de 2π multiplicado por la raíz cuadrada de L sobre G, donde L es la longitud del péndulo y G es la fuerza de gravedad. Sin embargo, estas fórmulas en realidad son mentiras, o mejor dicho, aproximaciones que solo funcionan en el ámbito de ángulos pequeños. Si fueras a medir un péndulo real, lo que encontrarías es que a medida que lo alejas más, el periodo es más largo de lo que sugeriría la fórmula de física que te enseñaron en la escuela. Y cuando lo alejas mucho, este valor de θ trazado versus el tiempo ya ni siquiera parece una onda sinusoidal. Para entender lo que realmente está pasando, primero lo primero. Establezcamos la ecuación diferencial. Mediremos la posición del paseo del péndulo como una distancia x a lo largo de este arco, y si el ángulo θ que nos interesa se mide en radianes, podemos describir x como L multiplicado por θ. Como es habitual, la gravedad jala hacia abajo con una aceleración de g, pero como el péndulo restringe el movimiento de esta masa, tenemos que observar la componente de esta aceleración en dirección al movimiento. Un pequeño ejercicio de geometría para ustedes es mostrar que este pequeño ángulo de aquí es lo mismo que θ. Entonces, la componente de la gravedad en dirección del movimiento opuesto a este ángulo será g negativo multiplicado por el seno de θ. Aquí consideramos que θ es positivo cuando el péndulo gira hacia la derecha y negativo cuando gira hacia la izquierda, y este signo menos en la aceleración indica que siempre apunta en dirección opuesta al desplazamiento. Entonces, lo que tenemos es que la segunda derivada de x, es decir, la aceleración, es g negativa multiplicada por el seno de θ. Como siempre, es bueno comprobar rápidamente que nuestra fórmula tiene sentido físico. Cuando θ es 0, el seno de θ es 0, por lo que no hay aceleración en la dirección del movimiento. Cuando θ es de 90 grados, el seno de θ es 1, por lo que la aceleración es la misma que sería en caída libre. Bien, todo parece correcto. Debido a que x es L multiplicado por θ, la segunda derivada de θ es g negativo sobre L multiplicado por el seno de θ. Para ser un poco más realistas, agreguemos un término para tener en cuenta la resistencia del aire que tal vez modelemos como proporcional a la velocidad. Escribiremos esto como mu negativo multiplicado por el punto θ, donde mu es una constante que encapsula toda la resistencia y fricción del aire, y que determina la rapidez con la que el péndulo pierde energía. Esta, amigos míos, es una ecuación diferencial particularmente jugosa. Si bien no es fácil de resolver, tampoco te asustes, pues podemos obtener de esto una comprensión significativa. A primera vista podríamos pensar que la función sinusoidal que vemos aquí se relaciona con el patrón de onda sinusoidal del péndulo, pero irónicamente lo que descubriremos es que es todo lo contrario. La presencia de seno en esta ecuación es precisamente la razón por la que los péndulos reales no oscilan con un patrón de onda sinusoidal. Sí, ya sé, suena extraño, pero considera el hecho de que aquí la función de seno toma θ como entrada, pero en la solución aproximada que podrías ver en una clase de física, θ en sí oscila como salida de una función seno. Claramente está sucediendo algo muy sospechoso. Una cosa que me gusta de este ejemplo es que, aunque comparativamente simple, expone una verdad importante sobre las ecuaciones diferenciales con la que es necesario lidiar. Son muy difíciles de resolver.
En este caso, si eliminamos ese término amortiguador, apenas podremos describir una solución analítica, pero es curiosamente complicada. Implica todas estas funciones de las que probablemente nunca hayas oído hablar, escrita en términos de integrales y extraños problemas de integral inversa. Cuando das un paso atrás y te preguntas ¿por qué torturo mi vida buscando una solución a esto?, la respuesta inmediata es para poder hacer cálculos y comprender cualquier dinámica que estés estudiando. Y en ese caso, esas preguntas se han centrado en descubrir cómo calcular y, lo que es más importante, comprender estas nuevas funciones. Ahora, si añadieras nuevamente este término amortiguador, no existe una forma conocida de escribir una solución analítica exacta. En realidad, para cualquier problema difícil, puedes inventarte una nueva función para que sea la respuesta a este problema, definiéndola. Incluso puedes ponerle tu nombre si quieres o el nombre de tu ex. Pero repito, esto no tendría sentido a menos que te lleve a ser capaz de hacer cálculos y desarrollar la comprensión. Entonces, en el estudio de ecuaciones diferenciales, a menudo hacemos una especie de cortocircuito y nos saltamos la parte de solución real, ya que nos rendimos intentando alcanzar esta parte. Por eso vamos directamente a desarrollar la comprensión y hacer cálculos solo a partir de las ecuaciones. Si esto no te queda muy claro, permíteme explicarte cómo se vería eso con un péndulo. Tú podrías imaginar o programar algún software que pueda graficar todas las formas posibles en que un péndulo regido por leyes físicas podrían evolucionar dependiendo de sus condiciones iniciales. Quizá podrías decirme que sí, que la gráfica de θ, es decir, el ángulo del péndulo, versus t, el tiempo, y de alguna manera interpretar cómo esta pendiente, posición y curvatura se interrelacionan entre sí. Sin embargo, lo que resultará más fácil y más general es empezar por visualizar todos los estados posibles en un plano bidimensional. Lo que quiero decir con el estado del péndulo es que puedas describirlo con dos números, el ángulo y la velocidad angular. Puedes cambiar libremente cualquiera de los dos valores sin cambiar necesariamente el otro, pero la aceleración es puramente una función de dos valores. Entonces, cada punto de este plano bidimensional describe completamente el péndulo en un momento dado. Podrías pensar en estas como todas las posibles condiciones iniciales de este péndulo. Si conoce el ángulo inicial y la velocidad inicial, es suficiente para predecir cómo evolucionará el sistema a medida que avanza el tiempo. Si no has trabajado con ellos antes, este tipo de diagramas pueden ser un poco difíciles de asimilar al principio. Lo que ves ahora, esta espiral hacia adentro, es una trayectoria bastante típica para nuestro péndulo, así que tómate un momento para reflexionar cuidadosamente sobre lo que se está representando. Observa cómo al principio, a medida que θ disminuye, el punto θ representado por la coordenada y se vuelve más negativa, lo que tiene sentido porque el péndulo se mueve más rápido hacia la izquierda a medida que se acerca al fondo. Recuerda que aunque el vector de velocidad de este péndulo está dirigido hacia la izquierda, el valor de esa velocidad siempre se representa por la componente vertical de nuestro espacio. Es importante recordar que este espacio de estados es algo abstracto y distinto del espacio físico donde el péndulo se mueve y existe. Dado que estamos modelando esto como si perdiera parte de su energía debido a la resistencia del aire, esta trayectoria gira en espiral hacia adentro, lo que significa que la velocidad máxima y el desplazamiento máximo disminuyen un poco con cada movimiento. Nuestro punto, en cierto sentido, es atraído hacia el origen, donde tanto θ como θ punto son cero. Con este espacio podemos visualizar una ecuación diferencial como un campo vectorial, y déjame mostrarte a qué me refiero. El estado del péndulo es un vector, θ punto. Puedes pensar en ello como una flecha que parte del origen o puedes pensar en ello como un punto, no importa cómo lo pienses. Lo importante es que tiene dos coordenadas, cada una de ellas en función del tiempo. Derivar ese vector te da como resultado la tasa de cambio, la dirección y velocidad a las que tenderá a moverse en este diagrama. Esta derivada es un nuevo vector, θ punto, θ doble punto, que visualizamos unido al punto relevante en el espacio. Tómate un momento para interpretar lo que esto significa. El primer componente de este vector de tasa de cambio es θ punto, que también es una coordenada de nuestro espacio. Cuanto más alto estamos en el diagrama, más tiende el punto a moverse hacia la derecha y cuanto más bajo, más tiende a moverse hacia la izquierda. La componente vertical es θ doble punto, lo que nos permite reescribir completamente en términos de θ y θ punto en sí. En otras palabras, la primera derivada de nuestro vector de estado es alguna función de este vector mismo con la mayor parte de la complejidad ligada a esa segunda coordenada. Hacer lo mismo en todos los puntos de este espacio mostrará cómo ese estado tiende a cambiar desde cualquier posición.
Como es típico en los campos vectoriales, escalamos hacia abajo los vectores cuando los dibujamos para evitar el desorden, pero vamos a utilizar estos colorcitos para indicar de forma vaga la magnitud. Observa que hemos desglosado efectivamente una única ecuación de segundo orden en un sistema de dos ecuaciones de primer orden. Podrías incluso darle a θ punto un nombre diferente, para enfatizar que realmente estamos considerando dos valores separados, entrelazados a través de este efecto mutuo que tienen sobre la tasa de cambio del otro. Este es un truco común en el estudio de ecuaciones diferenciales. En lugar de pensar en cambios de orden superior de un solo valor, a menudo preferimos pensar en la primera derivada de valores vectoriales. De esta forma, tenemos una manera visualmente maravillosa de pensar en lo que significa resolver la ecuación. A medida que nuestro sistema evoluciona desde algún estado inicial, nuestro punto en este espacio se moverá a lo largo de alguna trayectoria, de tal manera que, en cada momento, la velocidad de ese punto coincida con el valor de este campo. Y de nuevo, recuerda que esta velocidad no es lo mismo que la velocidad física del péndulo. Es una tasa de cambio más abstracta que codifica las tasas de cambio tanto para θ como para θ punto. Puede ser interesante hacer una pausa por un momento y reflexionar sobre lo que alguna de estas líneas de trayectoria nos dicen acerca de las posibles formas en las que el péndulo evoluciona desde diferentes condiciones iniciales. Por ejemplo, en regiones donde θ punto es bastante alto, los vectores guían al punto a viajar bastante hacia la derecha antes de caer en una espiral hacia adentro. Esto corresponde a un péndulo con una gran velocidad inicial lo suficientemente alta como para girar completamente varias veces antes de asentarse en un movimiento de vaivén en decadencia. Algo un poco más divertido es que cuando modifico este término de resistencia al aire mu, digamos aumentándolo, puedes ver inmediatamente cómo esto resultará en trayectorias que giran en espiral hacia adentro mucho más rápido. Es decir, el péndulo se desacelera más rápido porque mu es la resistencia del aire. Esto es obvio cuando te recuerdo que mu representa el término de resistencia al aire, pero imagina que ves estas ecuaciones fuera de contexto, sin saber que describen un péndulo. Es evidente solo con mirarlas que aumentar este valor de mu significa que el sistema en su conjunto tiende hacia algún estado de atracción más rápidamente. Por lo tanto, obtener algún software para dibujar estos campos vectoriales puede ser una excelente manera de desarrollar una intuición sobre cómo se comportan. Lo maravilloso es que cualquier sistema de ecuaciones diferenciales ordinarios puede describirse mediante un campo vectorial como este, por lo que es una forma muy general de tener una idea de ellos. Sin embargo, normalmente tienen muchas más dimensiones. Por ejemplo, considera el famoso problema de los tres cuerpos, que consiste en predecir cómo evolucionan tres masas en el espacio tridimensional, si actúan entre sí con la gravedad y si se conocen sus posiciones y velocidades iniciales. Cada masa tiene tres coordenadas que describen su posición y tres más que describen su momentum. Entonces, el sistema tiene 18 grados de libertad en total, y por lo tanto sería un espacio de 18 dimensiones de estados posibles. Es un pensamiento extraño, ¿no? Un solo punto que serpentea a través del espacio de 18 dimensiones que no podemos visualizar, dando obedientemente pasos a través del tiempo basados en cualquier vector en el que se encuentre momento a momento, codificando completamente las posiciones y los momentos de las tres masas que vemos en el espacio físico tridimensional. En la práctica puedes reducir el número de dimensiones aquí aprovechando las simetrías de tu configuración, pero el punto es, más grados de libertad resultan en espacios de estados de mayor dimensión. En matemáticas, a menudo llamamos a un espacio como este un espacio de fase. Escucharás que uso ese término ampliamente para espacios que representan todo tipo de estados de sistemas cambiantes, pero debes saber que en el contexto de la física, especialmente en la mecánica hamiltoniana, el término usualmente se reserva para un caso más especial, es decir, un espacio cuyos ejes representan la posición y el impulso. Entonces, un físico estaría de acuerdo en que el espacio de 18 dimensiones que describe el problema de los tres cuerpos es un espacio de fase, pero podría pedir que hagamos un par de modificaciones a la configuración de nuestro péndulo para que merezca adecuadamente el término. Para aquellos de ustedes que acaban de ver el video de la colisión de bloques, los matemáticos llamarían espacio de fase a los planos con los que trabajamos allí, aunque un físico podría preferir otra terminología. Solo ten en cuenta que el significado específico puede depender del contexto. Puede parecer una idea muy simple dependiendo de qué tanto sepas de las formas modernas de pensar en matemáticas, pero vale la pena tener en cuenta que a la humanidad le tomó bastante tiempo aceptar realmente pensar en dinámicas espaciales como esta, especialmente cuando las dimensiones se vuelven muy grandes. En su libro Caos, el autor describe el espacio de fases como una de las invenciones más poderosas de la ciencia moderna.
Una razón por la cual es muy poderoso es que puedes hacer preguntas no solo sobre una única condición inicial, sino sobre todo un espectro de estados iniciales. La colección de todas las trayectorias posibles parece un fluido en movimiento, por eso le llamamos flujo de fase. Para tomar un ejemplo de por qué el flujo de fase es buena idea, considera la cuestión de la estabilidad. El origen de nuestro espacio corresponde al péndulo detenido, y también este punto de aquí, que representa cuando el péndulo está perfectamente equilibrado en posición vertical. Estos son los llamados puntos fijos de nuestro sistema, y una pregunta natural es si son estables o no. Es decir, pequeños empujones al sistema resultarán en un estado que tienda hacia ese punto fijo o se aleje de él. Por lo que conocemos en física para el ejemplo del péndulo, hace que la respuesta aquí sea bastante obvia. Pero ¿cómo pensarías sobre la estabilidad solo mirando las ecuaciones? Digamos si surgieran en algún contexto completamente diferente y menos intuitivo. En los siguientes videos veremos cómo calcular las respuestas a preguntas como estas. Y la intuición para los cálculos relevantes se guían en gran medida por la idea de observar pequeñas regiones en el espacio alrededor de un punto fijo y preguntar si el flujo tiende a contraerse o expandirse. Y hablando de atracción y estabilidad, demos un breve repaso al costado para hablar del amor. Esta cita que mencioné antes proviene de una caprichosa columna del New York Times sobre las matemáticas del modelado del afecto. Un ejemplo que quiero aprovechar para ilustrar que no solamente estamos hablando de física. A ver, imagina que has estado coqueteando con alguien, pero ha habido una frustrante inconsistencia en lo mutuo que parece tu afecto, y tal vez en un momento que estás pensando solamente en física para mantener tu mente alejada de todo este romance, reflexionando sobre las ecuaciones del péndulo, de repente comprendes la dinámica intermitente de tu coqueteo. Has notado que tu propio afecto tiende a aumentar cuando tu pareja parece estar interesada en ti, pero disminuye cuando ella parece más fría. Es decir, la tasa de cambio de tu amor es proporcional a sus sentimientos por ti. Pero esta pareja tuya es precisamente lo contrario. Se siente extrañamente atraída por ti cuando no pareces interesado, pero se apaga una vez que pareces demasiado interesado. El espacio de fase de estas ecuaciones se parece mucho a la parte central de tu diagrama de péndulo. Básicamente es un vaivén entre afecto y repulsión en un ciclo sin fin. Una metáfora de oscilaciones pendulares en tus sentimientos no solo sería adecuada, sino que estaría matemáticamente verificada. De hecho, si los sentimientos de tu pareja se ralentizan aún más cuando se siente demasiado enamorado, digamos por miedo a ser vulnerable, tendríamos un término que se correspondería con la fricción del péndulo y tú también estarías destinado a una espiral interna hacia la ambivalencia mutua. Ya estoy escuchando las campanas de boda. Mi punto es que dos leyes de dinámica aparentemente muy diferentes, una de física que involucra una sola variable y la otra de química con dos variables, en realidad tienen una estructura muy similar, más fácil de reconocer cuando se mira el diagrama de fase. Lo más notable es que, aunque las ecuaciones son diferentes, por ejemplo, no hay seno en las ecuaciones románticas, el espacio de fases expone una similitud subyacente. En otras palabras, no solamente estás estudiando el péndulo en este momento, sino que las tácticas que desarrollas para estudiar un caso tienden a transferirse a muchos otros casos. Ok, entonces los diagramas de fases son una buena manera de desarrollar la comprensión, pero ¿qué pasa si realmente calculamos la respuesta a nuestra ecuación? Una forma de hacer esto es simular esencialmente lo que haría el universo, pero usando pasos de tiempo finitos en lugar de infinitesimales, y los límites que definen el cálculo. La idea básica es que si estás en algún punto de este diagrama de fases, da un paso basado en el vector en el que estás sentado durante un pequeño paso de tiempo delta t. Específicamente da un paso igual a delta t multiplicado por ese vector. Tengo que recordarte que al dibujar estos campos vectoriales, la magnitud de cada vector se ha reducido artificialmente para evitar el desorden. Cuando haces esto repetidamente, tu ubicación final será una aproximación de θ, donde θ es la suma de todos esos pasos de tiempo. Sin embargo, si piensas en lo que se está mostrando ahora mismo y en lo que eso implicaría para el movimiento del péndulo, probablemente estarás de acuerdo conmigo en que esto es terriblemente inexacto. Pero eso es solo porque el paso de tiempo delta t es de 0.5, es decir, es demasiado grande. Si lo bajamos, digamos, a 0.01, puedes obtener una aproximación mucho más precisa, solamente que requerirás más pasos repetidos. Por suerte tenemos a las computadoras, por lo que repetir una tarea 1000 veces es tan sencillo como articular esa tarea con un lenguaje de programación.
De hecho, para terminar este video, escribamos un pequeño programa en Python que calcule θt por nosotros. Lo que tenemos que hacer es utilizar la ecuación diferencial que devuelve la segunda derivada de θ en función de θ y θ punto. Comenzamos definiendo dos variables, θ y θ punto, cada una en términos de algunas condiciones iniciales. En este caso, haré que θ comience en pi tercios, que son 60 grados, y el punto θ comienza en 0. A continuación, escribimos un bucle que corresponde a tomar muchos pequeños pasos de tiempo entre 0 y el tiempo t, cada uno del tamaño delta t, que aquí estableceré en 0.01. En cada paso de este ciclo vamos a aumentar θ por θ punto por delta t y aumentaremos θ punto por θ doble punto por delta t, donde θ doble punto se puede calcular en función de la ecuación diferencial. Después de todos estos pequeños pasos de tiempo, simplemente devuelve el valor de θ. A esto se le llama resolver numéricamente una ecuación diferencial. Los métodos numéricos pueden volverse mucho más sofisticados que esto para mejorar el equilibrio entre precisión y eficiencia, pero este bucle básicamente nos da la idea. Entonces, aunque es una pena que no siempre podamos encontrar soluciones exactas, todavía hay formas significativas de estudiar ecuaciones diferenciales frente a esta incapacidad. En los siguientes videos veremos varios métodos para encontrar soluciones exactas cuando sea posible, pero un tema en el que me gustaría centrarme es en cómo estas soluciones exactas también pueden ayudarnos a estudiar los casos más generales y sin solución. Pero créeme, todo esto se puede poner mejor. Así como hay un límite en cuanto a hasta dónde pueden llevarnos las soluciones analíticas exactas, uno de los grandes campos que ha surgido en el último ciclo, la teoría de caos, ha expuesto que existen límites adicionales en cuanto a qué también podemos utilizar estos sistemas para la predicción con o sin soluciones. Específicamente, sabemos que para algunos sistemas, pequeñas variaciones en las condiciones iniciales, por ejemplo las debidas a las mediciones necesariamente imperfectas, dan como resultado trayectorias tremendamente diferentes. Incluso hemos logrado comprender bien por qué sucede esto. Se sabe, por ejemplo, que el problema de los tres cuerpos contiene semillas de caos. Entonces, volviendo a la cita anterior, parece casi cruel por parte del universo llenar su lenguaje con acertijos que no podemos resolver o que sabemos que cualquier solución sería inútil para la predicción a largo plazo de todos modos. Es cruel, pero también debería ser tranquilizador. Da cierta esperanza que la complejidad que vemos en el mundo que nos rodea puede estudiarse en algún lugar de estas matemáticas y que no esté oculta en el desajuste entre el modelo y la realidad. No me quiero ir sin antes agradecer a los Patreons. Muchísimas gracias por su apoyo. Además, si aparte de las matemáticas te gusta todo el mundo de la ingeniería, tecnología y física aplicada, quizá te parezca interesante este proyecto llamado Ingesauria.